Convoca, como todos los martes, alguna cosita literaria. Vamos a hablar hoy de la Revolución Mexicana. Esta columna viene como en catarata, digamos, como viste ese efecto cascada, efecto dominó. Me llega un mail que se reedita el libro de John Reed, México Insurgente, que es de 1914, o sea que cumple 100 años este año. Una editorial alternativa, editorial Cercándonos, que se dedica un poquito a estos temas de izquierda y de cosas que quedaron en los cajones. Reedita este libro y me da pie para empezar a releer un poco las crónicas de Reed y para retomar un poco la historia de este escritor. Un periodista que tuvo una vida muy corta, norteamericano. Él nació en 1887 y murió en 1920, pero en esa vida muy corta, de 30 años, 33 años, escribió dos libros maravillosos que le enseñaron a Estados Unidos lo que estaba pasando en el mundo. Uno fue México Insurgente, que es sobre la Revolución Mexicana. Tuvo la suerte de que Pancho Villa lo llevara por el norte unos cuantos meses, entonces la vio realmente por dentro. La palpó en carne y hueso. Muy buen periodista, es un estilo de libro testimonial, ¿no? También tipo collage, como veníamos hablando de otras obras que tienen que ver con el nuevo periodismo. Un nuevo periodismo de principios del siglo XX. Un nuevo viejo periodismo. Exacto. Mucho reportaje, entrevista, testimonio y crónica. ¿Sí? Sabemos que la crónica tiene una fuerte raíz en Estados Unidos y Latinoamérica. Y no solo la crónica después de los 60 y el nuevo periodismo y todo lo que fue como más... con más glamour, sino que viene de antes, incluso de esta época. Después se va en 1916 a Rusia, lo mandan a cubrir y con un cosito de periodista, digamos, acreditación de periodista, tiene acceso a todas las reuniones que desembocan finalmente en la Revolución Rusa. Entonces, en esas semanas de octubre, noviembre de 1917, él está en todas las reuniones y escribe un libro maravilloso que se llama 10 días que cambiaron la historia, que ese libro es la puerta de entrada. A través de ese libro conoce Estados Unidos lo que es la Revolución Rusa. Obviamente se fascina con lo que ve, se hace comunista, vuelve a Estados Unidos, lo expulsan del Partido Socialista y entonces funda el Partido Comunista, ¿qué tanto? Pero ¿qué le pasó? A los 2 minutos y medio lo acusan de espionaje y se va a Rusia. Llega a Rusia, se muere de tifus ahí a los 3 días y medio. Y está enterrado en el Kremlin, nada más ni nada menos. Bueno. O sea que fue una vida corta pero meteórica. Y dejó mucho testimonio escrito, sobre todo en este lado de lo periodístico, ¿no? Ahora entonces los invito a escuchar un fragmento de Johnny Reed, México Insurgente. ¿Estará por ahí el audio? Perfecto. Bueno, ahí escuchábamos entonces un fragmento y vemos que viene el estilo de crónica y de reproducir los diálogos, narrativo, que... lo hemos visto también en otras producciones, ¿no? Ahora, ¿qué otros autores han tomado la Revolución Mexicana y desde un lugar muy interesante? Y llegó a Elena Poniatowska, nada más ni nada menos que la ganadora del año pasado del Premio Cervantes. Elena tiene 82 años en este momento y el domingo dio un discurso por la desaparición de estos 43 estudiantes. Tremendo, ¿no? Ay, perdón. En México, realmente conmovedor. Y hay que hacer un link inmediato con su libro de 1971, La noche de Tlalolco, donde narra la matanza de unos estudiantes en México, precisamente en el 68. Su carrera literaria empezó antes como periodista y la historia de ella es muy interesante porque ella nace en Francia, hija de una madre mexicana cuya familia estaba expulsada, no, exiliada en Francia, precisamente por ser de la línea de Porfirio Díaz, el dictador que quería sacar la Revolución Mexicana, ¿no? Y precisamente Elena, ya la nieta de esa generación de porfiristas, tiene toda una obra literaria que rescata sobre todo el rol de las soldaderas en la Revolución Mexicana. ¿Qué serían las soldaderas? Las soldaderas eran las mujeres que fueron soldados, algunas, y otras acompañaron a su familia. Esta revolución que duró, que ni siquiera están de acuerdo los historiadores cuándo terminó, algunos dicen que con el gobierno de uno, otros dicen que siguió hasta el 40, en fin. Y tuvo varios frentes, ¿no? Por el sur Zapata, por el norte Pancho Villa, que todos estaban en contra de Porfirio Díaz y después estaba Venustiano Carranza también, que a él lo conoció John Reed. Todos ellos tenían intereses distintos. En sí querían la repartición de la tierra, pero en el norte, por ejemplo, el grupo de Pancho Villa era una cosa más estilo de los convoys.
los vaqueros Sí. que querían la colonización y la repartición de fincas para hacerse campesinos. Y en el sur Zapata tenía todo el movimiento de los aborígenes que querían recuperar las tierras que les habían quitado a partir de las leyes de expropiación, de la misma dictadura. Por lo tanto, tenían intereses comunes, pero estaban cruzados por idiosincrasias, por historias muy distintas, ¿sí? Y también el tema de las soldaderas, que después va a dar para otra columna sola, ¿no? Porque empezás a sacar hilito tras hilito, hay de todo. Fue muy fuerte la participación de la mujer en la Revolución Mexicana. En algunas partes se dio que las familias se trasladaban completas, que la mujer acompañaba al marido, y por ejemplo hay un testimonio tomado por Joe Reed en este mismo libro donde dice, bueno, pero ¿cómo lo voy a dejar solo? Y él me dijo, ¿quién me va a hacer las tortillas? ¿Quién me va a hacer los tamales? Tenés que venir. Entonces iban las mujeres con los hijos, siguiendo a los maridos. Esa fue una línea. Otra línea fue hechos lamentables que van quedando invisibilizados y que después se logran rescatar de a poco, de todas las mujeres que en los campos iban siendo secuestradas, obviamente para violarlas y para llevarlas en estos tránsitos de los ejércitos, para que hicieran la comida, para que hicieran labores domésticas y, por supuesto, para satisfacer necesidades sexuales de los soldados. De hecho, hay historias de mujeres que se escondieron montaña adentro para que no las llevaran, y de muchas que se disfrazaron de hombres y para gambetear el tema. exactamente, y pasaron en los ejércitos disfrazadas de hombres. El que tenía una política muy dura con respecto a las mujeres en el ejército era Pancho Villa, y quien tuvo una política de mucha aceptación, incluso llegaron a estar en grados como de general y de coronel en su ejército, fue Emiliano Zapata. A pesar de ser una revolución encarada por dos grandes, conocidos revolucionarios, cada uno tenía sus propias características, como lo estabas nombrando, ¿no? Sí, muy diferentes. Muy diferentes. De hecho, Pancho Villa, después de una toma que le ganaron a Carranza, mandaban a matar a 90 mujeres. Soldaderas porque está... Me refería al tema cuando estabas hablando, Dani, que tiene que ver con esto, ¿no? De cuando se habla de la revolución o las revoluciones, uno inmediatamente piensa la revolución como un hecho único, unívoco, en el sentido de que es igual, ¿no? Uniforme en todos los sentidos. Exacto, no, en este caso era muy distinto y sobre todo, gracias por la pausa, en el rol de la mujer, ¿no? Pancho Villa mandó matar a 90 mujeres soldaderas que fueron esenciales para que hiciera esa toma, y en todas las historias que se transmitieron de las batallas y de todas estas cuestiones fue invisibilizado el rol de las mujeres. De hecho, hay una mujer que fue fundamental para movimientos de Pancho Villa, que él la borró completamente y no está nombrada, ¿sí? Que se llamaba Petra, y pasó la historia como Pedro, porque muchos se trasvestían o se cambiaban el nombre. Hay una muy famosa que también se llamaba Petra y se hacía llamar Pedro Ruiz, que ganó, habían secuestrado a una chica, y se pone ella a pelear con otro por el derecho a violarla, y lo que hace es para ganarle salvarla. al otro y la salva. Qué y la bueno. libera. Una mujer que hace eso. Bueno, todas esas historias... Pregunta, sí, un paréntesis. ¿Hay alguna película respecto a esa partecita de lo que estás contando? No. Porque te va a parecer una película de una. Mira, hay 2 o 3 estudiosos, escritores, bueno, hay un estudioso en ciencias sociales y Julia y Elena Poniatowska, que están recuperando esta historia que es invisibilizada totalmente de la historia oficial. Primero, también por una tradición muy machista de la historia mexicana, que incluso las defenestró, se habló de prostitución, se habló de... hubo no solo una ignorancia de su actuación, sino una defenestración de lo que hicieron. Pero como digo, esto no era nada lineal, ¿no? Y había mujeres, y eso es lo que se está empezando a buscar ahora, mujeres que realmente eran independientes y solas, siguiendo a ningún marido y nada por el estilo, querían luchar en el ejército, ¿sí? Y que sufrieron en el camino, por supuesto, golpes, violaciones, un montón de cuestiones dadas por el carácter tan machista que tenía esta cuestión, ¿no? Por otro lado, hay algunas como míticas, como la que Adela Valverde, que es la inspiradora de la Adelita, la Valentina y la Cucaracha. Las 3 canciones dicen que están inspiradas un poco en ella. Y fueron mujeres que después negaron un poco su participación acá, o su familia las negó. De hecho, hay un libro de 1999 de Poniatowska, que es un libro fotográfico, porque ¿cómo sabemos que existieron estas mujeres? Fundamentalmente por un Casasola, un fotógrafo, no sé si estoy diciendo bien el nombre, me voy a chequear porque estoy dudando en este momento.
Sí, Casasola, Agustín Casasola, que toda su foto tiene muchas fotografías de mujeres, ¿sí? Algunas las vemos vestidas de hombres, siempre con, como se imaginan en las películas, las dos ristas de balas cruzadas. Así, tal y cual. el sombrero mexicano, bueno, algunas vestidas de hombre y otras con polleras. Y hay un registro fotográfico muy grande, pero a diferencia del registro fotográfico que hay de los varones, de muchas no hay nombre, no hay historia ni contextualización de esas fotos. A veces está el lugar y la fecha y nada más, de algunas se conoce el nombre, de muy pocas. Lo que hace Poniatowska es tomar de ese archivo de la Nación las fotografías, las recopila en un libro que se llama Las soldaderas, desde 1999, y le hace un prólogo bastante largo, como de 29-30 páginas, donde escribe un ensayo y donde rescata algunas de estas historias, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el ejército de Zapata, que tenían un lugar, había una general, un coronel que eran mujeres, había servicio de espionaje, rescata estas diferentes funciones que tuvieron las mujeres en la Revolución Mexicana. Tenemos desde funciones de esto, de dar de comer, dice, sin las mujeres hubiera sido imposible la Revolución Mexicana. Eran las que cocinaban, eran las que iban adelante del ejército hacia los lugares y los esperaban con el fuego prendido, enfermeras, y por supuesto hicieron una función, por ejemplo, era mantener la pólvora para que no se moje, la mitad del agua, de las lluvias, preparar... Central, en definitiva es central lo que hicieron. Sí, central. Lo que pasa que, por ejemplo, Pancho Villa tenía el ideal de un ejército masculino, entonces decidió explícitamente borrar todo rastro de ayuda femenina en sus avances. Zapata tuvo una política contraria. Y eso se ve mucho en el libro... del que ahora vamos a escuchar un fragmento. Las soldaderas lo voy a dejar y para contar historias individualizadas y estirar un poquito más en otra columna. Pero el primer libro de Poniatowska, que la pone ahí como en la cresta y que nos habla de una escritora diferente que va a mezclar esto de la crónica y el reportaje con la novela, es Hasta no verte Jesús mío, del 69, donde ella cuenta la historia de Jesús Palancares, que en realidad está basado en un reportaje que le hizo a Josefina Borges, que fue una soldadera. ¿Cómo nace esto? En el 62 Poniatowska empieza a trabajar con Lewis, que es un antropólogo, y empieza a darse cuenta, Lewis es uno de los, digamos, los creadores en México del relato testimonial, en México, porque el relato testimonial ya existía. Entonces empieza a ver esta forma de narrar las cosas, esta forma de aproximarse a las realidades, le interesa a ella como periodista. Y pasando un día por una callecita perdida, una mujer, en el 64, una mujer gritando a una ventana, como una puteada, o sea, una queja, un lamento. ¡Chinga, cabrón! Le llama la atención y la va a buscar. Ella era Josefina Borges, una lavandera que había hecho un montón de otros trabajos y le termina descubriendo que había sido soldadera en la Revolución Mexicana. Empieza a reunirse todos los días con ella, todos los miércoles creo que se reunían y tenían, largas entrevistas de las cuales sale esta novela que narra toda la vida de Jesusa. Y este personaje, Jesusa Palancares es el personaje basado en Josefina. En la novela está la vida de Josefina ficcionalizada y después hay una biografía de ella que saca posteriormente Poniatowska y ella marca muy bien, Borges, la función, el lugar que le daba Zapata a las mujeres en el ejército. Y claramente Poniatowska se ubica del lado de marcar que Pancho Villa fue un machista y un violento y qué sé yo, y Zapata le dio otro lugar ahí a la mujer. Vamos a escuchar un fragmento realmente muy conmovedor de Hasta no verte Jesús mío, de 1969, de Elena Poniatowska, y después cerramos. Bueno, ahí escuchábamos un fragmento justo muy desgarrador de Hasta no verte. Y estábamos viendo fotos, ¿no? Ahí de las soldaderas, sí. Tremendo. Los invito a buscarlas, están ahí un montón de fotos en internet. El archivo Casasola es del Estado mexicano ahora, y también hay otro fotógrafo que ahora se me escapa el nombre, y hay muchas horas de filmación, y a partir de eso se empiezan a reconstruir las historias. Te interrumpo un ratito, fuera del micrófono nos dijiste el nombre que para aquellos que están escuchando y quieran buscar filmaciones de... Tiraste ahí el autor recién, sí, ya no lo recuerdo, para aquellos que están escuchando por ahí pueden dirigirse a la computadora, ponen YouTube y... Salvador Toscano. Es el que hizo bastantes horas de filmación. Perfecto. Sobre... Salvador Toscano. Sí. Perfecto. Sobre,
toda esta época y fue acompañando esta historia. Bueno, en realidad lo que hace Poniatowska, que es una de las nuevas cronistas urbanas, es recuperar, ella trabaja mucho los silencios institucionales y culturales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La gente que está silenciada. Invisibilizada. Exacto. Entonces, esta escritura de mosaico, se llama polifónico, ¿por qué? Porque hay muchas voces, ¿no? Entonces, esa polifonía en su narración hace que veamos la textura de la forma de hablar, la caracterización, y a través de eso nos transmite cómo lee la vida esta otra gente, que está como el otro, como el marginado. Lo que hizo Josefina con Poniatowska tiene un título por herencia de princesa en un país, ponele Polonia, ahora no me acuerdo qué país era, que lo rechazó, por eso uno de sus apodos es la princesa roja. Mirá. Porque es absolutamente de izquierda y toda la vida se lo pasó recorriendo estas cuestiones y denunciando las injusticias y ese otro México que duele tanto, ¿no? Y que sigue doliendo. Totalmente. Pensemos en Juárez, también en la ciudad de Juárez. Totalmente, sí. Sí, yo iba a decir que no estaba muy referido, pero el tema del machismo y el degradar a la mujer y todo eso sigue existiendo a grosso modo en México. Terrible. Sí. La cantidad de asesinatos que hay impunes es brutal. No, y la comercialización, o sea, vos tenés ahí en una parte de Juárez, tenés los que son las casitas, los prostíbulos, que las tienen a las chicas encerradas ahí para trabajar de eso y punto, o sea, desaparecen las chicas. Totalmente. Y las entierran en el desierto y todo eso, o sea, como que sigue eso bastante en auge. Sí, totalmente. Y bueno, Poniatowska tomó muchos testimonios de pueblerinas, de ex soldaderas, de las que terminaron en estas las famosas vecindades del DF, y pone su voz, su forma de ver el mundo. En este fragmento veíamos como una niña interpreta la muerte de su madre, ¿no? Y a partir de ahí toda la vida de Josefina, que fue desde una visión muy particular y muy propia, pero también muy bella y muy profunda y desgarradora, que no llega en México, bueno, como otros países, no solamente México, pero digo, está la traba de la academia en cuanto a qué palabra es la palabra permitida para el medio de comunicación, para la literatura, bueno, y Monsiváis, por un lado, Carlos Monsiváis fue otro gran rupturista en este sentido con el lenguaje, y Elena Poniatowska, que viene precisamente de un círculo absolutamente selecto, hasta